Bueno, estábamos leyendo, ¿no? Todas las novedades en cuanto a quienes resultaron electos y quienes no en el Parlamento, en el Congreso de la Nación, en este caso, diputados nacionales por provincia de Buenos Aires. Y estamos en contacto con alguien que es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Y ahora me va a decir si la está peleando ahí para ingresar o no, porque los números están dando en los límites. Vamos a hablar con el dirigente de la Corriente Clasista y Combativa, diputado nacional, Juan Carlos Alderete. ¿Qué tal, Juan Carlos? Martín López Latra te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por atenderme, Juan Carlos. Estaba ahí mirando que, bueno, están ahí rozando, estás ahí peleando para la reelección, ¿no? Sí, pero fundamentalmente yo quiero, primero que nada, decir que la remontada que hizo Unión por la Patria, Hmm, que recuperó más de 3 millones de votos, hmm, fue fenomenal. sí. Evidentemente ha sido una elección en la que primó la política, ¿no? Porque Ujú, una gran parte del pueblo, después del resultado de la PASO, percibió que derechos básicos fundamentales como la educación, la salud y aspectos fundamentales de la libertad democrática estaban en juego. Los ujú, trabajadores vieron peligrar sus convenios colectivos, que son derechos adquiridos en años de lucha. mm, Algo similar pasó con las pymes, la ciencia y mm, con nuestra soberanía, ¿no? Y esto claro, activó un gran movimiento en todo el país. Así claro. que eso en primer lugar. Yo Sí. le decía, inclusive lo que más me importaba era que se ganara y llegáramos primero al balotaje, ¿no? Mm, Es decir, y por eso que valió la pena el esfuerzo que se ha hecho y lo tenemos que seguir haciendo para garantizar el triunfo de Sergio Massa el 19 de noviembre, ¿no? El otro tema es que está el escrutinio definitivo. claro. Sí, está muy poquitos puntos, es lo que falta. Mm, Falta ver qué es lo que va a pasar en Pinamar, qué es lo mm, que va a ser el resultado final en La Plata, claro, inclusive. claro. Son números muy pocos lo que hace falta para entrar directamente, ¿no? Ah, está bien, Sí, está bien. sería el número 17. Igual me Sí, consta, Juan Carlos, que vos nunca has estado muy obsesionado por el tema así de los cargos legislativos, hasta el punto que a veces hasta has renunciado a alguna postulación en cargos a entrar hace unos años, me acuerdo yo de cubrir algunas campañas, exactamente, en el ¿no? 2011. En 2011 Sí, iba en el cuarto lugar en el Frente Progresista de la provincia de Buenos Aires y en esa oportunidad salieron 5 diputados nacionales, ¿no? claro, Es decir, claro. yo renuncié una semana antes, después que firmé la candidatura, me arrepentí porque dije no es mi lugar donde tengo que estar, Mm, por lo tanto voy a sentirme incómodo y mm, no va a ser una cuestión de acuerdos políticos, ¿no? claro, Va a ser claro. acuerdo por un cargo y a mí los cargos no me interesan Mm, porque no es que uno ha hecho política y defendió los derechos de los trabajadores y mm, de los que quiero defender mm. por un cargo, ¿no? Claro. Volviendo al tema de tu explicación acerca de esta remontada de Sergio Massa, yo tengo esta hipótesis, ¿no? Porque en un contexto donde vamos a reconocer que hay inflación, que hay pobreza, que vos nunca negaste, ¿no? Justamente estas variables o esta información, apareció justamente un plan que, bueno, desde la oposición le han dicho plan platita peyorativamente, por ahí ustedes lo señalan como un plan de promoción del consumo y demás con el tema de ganancias y demás. ¿Vos atribuís exclusivamente a esto o también que hubo una suerte de contraste ideológico con lo que se venía? No, pero pienso que en primer lugar subestiman lo que puede pensar el pueblo, los pobres, los que están sufriendo mucho, que piensan también en política y tienen posiciones políticas, ¿no? Aquellos que piensan eso. Yo he sido testigo, he estado en varias reuniones con Sergio antes de la PASO. En la PASO, Sergio Massa estaba centrado en la negociación con el fondo, que Mm, fue muy dura y porque el Fondo Monetario Internacional jugó para quebrar el país, ¿no? Y ujú, por eso es que nos impuso la devaluación, pero Sergio resistió, pagó con yuanes, trajo plata de Qatar y mm, pudimos salir parados. ujú, Después de eso desplegó y pudo desplegar una cantidad de medidas después de la PASO muy importante que el pueblo empezó a percibir como un nuevo rumbo económico. La ujú, sufa fija, las paritarias, las quitas de ganancia en el salario, es mm, decir, de los trabajadores, la devolución del IVA para millones, que además mandó al Congreso para que sea ley, ¿no? Toda ujú, esta medida que muchos veníamos peleando puso arriba de la mesa la discusión del déficit,
mostrando que los subsidios a grandes monopolios y terratenientes representan el 4,8% del Producto Bruto Interno, Claro. mientras la ayuda social en toda su forma representa solamente el 1,8% del Producto Bruto Interno. Bueno, todos estos elementos son parte también de la remontada, ¿no? Claro. No, yo también, digamos, entre nos, se podría haber hecho un poquito antes todo esto, ¿o no? Esta Bueno, pues yo, medida. yo he sido testigo porque estaban charlando justamente una de las reuniones que hemos tenido como 3 horas, es decir, con Sergio en Economía, sí estaba negociando inclusive con el fondo, donde tenía una comunicación que paramos la reunión un ratito, paramos la reunión porque él tenía que vía Zoom, tenía que charlar con el ministro de Economía de Egipto. Porque Ah, decir, bueno, están haciendo el club de los deudores, porque sí, entre una Egipto, suerte de no alineado siglo XXI. y yo le decía y lo cargaba, decía hay que hacer un club de los deudores. Dijo, Ah, solo Egipto y Argentina tienen la deuda con el fondo, el 75% de lo que ha prestado el fondo. ujú, Más te junta con Pakistán, y no me recuerdo qué otro país más, 4 países tienen el 95% del préstamo que han hecho a esos 4 países, lo ha hecho el Fondo Monetario Internacional, ¿no? ujú, Entonces juntémonos con los deudores y decir, bueno, deja que levante la cabeza y sigamos discutiendo, ¿no? La claro, deuda claro. que contrajo Macri, que no podemos olvidar, que nos ha endeudado históricamente por 100 años, ¿no? Es Ujú. decir, que no se sabe qué se ha hecho con esa plata todavía, ¿no? Claro, claro. Y te quería preguntar, ¿qué opinas porque ustedes son muy observadores del panorama internacional, de hecho desde tu partido y demás, de esta ayuda que brinda China a la República Argentina? ¿Pensás que nos va a condicionar? Porque por un lado hay mucho swap, mucha ayuda, y por el otro un consultor ayer me hacía en el aire me decía, ¿te diste cuenta que los chinos quedaron afuera de la licitación de Internet, del 5G? ¿Cómo analizas todo esto? Bueno, yo creo que tenemos que nosotros negociar y comercializar con todos los países del mundo. Ujú, Es decir, lógicamente que siempre que hay una ayuda, siempre viene, hay que devolverle con algunos intereses, ujú, intereses que significan en muchos casos nuestra soberanía, ¿no? ujú, Bueno, justamente allí nosotros vamos a estar parados enfrente para defender la de soberanía, ¿no? Cualquier ujú, país que sea. Es ujú, decir, justamente insistimos tanto nosotros de que hay que recuperar las palancas clave de nuestra economía, porque no podemos seguir así con parche, y más teniendo la deuda que se tiene con el fondo. Con el fondo tenemos una posición muy clara, yo he votado en contra sí, del me acuerdo. acuerdo y lo he fundamentado en el recinto, ¿no? Ujú, Porque sabemos muy bien los males que trae para nuestro país. Es decir, nosotros proponemos inclusive que se investigue, que sí. se vaya a fondo con esa deuda y decir, bueno, muchachos, con lo que debemos y que debe el país, pongámonos de acuerdo y esperen que nosotros levantemos cabeza a ver cómo le vamos pagando. Mm, Pero no está la deuda completa porque no podemos blanquear esa estafa enorme que ha hecho el gobierno de Macri, ¿no? está claro. Una pregunta, bueno, porque van a venir las elecciones, se va a festejar, porque bueno, obviamente esto ha sido muy difícil. De acuerdo con los pronósticos, si se repite la elección del domingo pasado, van a estar festejando justamente en Unión por la Patria, en la amplia coalición que significa hoy Unión por la Patria. Pero viene el día después y problemas sociales van a seguir persistiendo. ¿Cómo ves ese tema de cómo remontar la cuesta? Porque hay muchos exámenes por dar. No, seguramente, como lo ha dicho Sergio, en una parte de que cuando nos querían llevar a una corrida bancaria, ya había una corrida financiera, sí Mm, lo ha dicho muy claramente, que vayan en cana aquellos que juegan con la timba y que quieren poner al borde de nuestro país a una crisis tremenda, social, política, económica. Y bueno, entendemos que tiene que empezar a tocar intereses que hasta ahora no se ha tocado. Y mm, para eso también estamos discutiendo dentro de Unión por la Patria que tenemos que estar en la calle para defender los intereses que decimos defender, ¿no? claro. No ceder como se ha hecho hasta ahora, Mm, porque siempre se cede a esos poderosos que se creen dueños, señor y amos de nuestro país. mm, Es decir, acá, por lo tanto, es decir, yo cuando planteé y presenté el proyecto con respecto a los minerales, principalmente sobre el litio, también discuto con las provincias y decir, bueno, a nosotros no podemos producir nosotros mismos la batería, que ya tenemos fábrica de litio para fabricar no solo batería en nuestro país, con valor agregado, nuestra materia prima. Es decir, ¿por qué cobramos y seguimos cobrando el 3% de regalía, mientras en otros países como en Chile y como en Bolivia, por ejemplo, lo que extrae el tema del litio, es muchísimo más
de regalía que se paga. La regalía es economía regionales. Entonces, ¿por qué impedimento y por qué tantas trabas? Claro. Es decir, no quiero sospechar cosa maliciosa, ¿no? Pero bueno, hay que discutir y debatir todas estas cuestiones que son clave para nuestra economía, ¿no? Sí. Yo me refería también al día después de las elecciones o al día después de un eventual gobierno de Sergio Massa. Hay muchos problemas para superar en lo social, el tema de la pobreza, el tema de la inflación. ¿Cómo lo estás viendo? Esos días Bueno, después. y bueno, por eso decía que hay que tener política de Estado también. Vamos a la emergencia, que hoy está la emergencia, sí, los parches, que ayuda a la gente, no es que no ayuda, pero tenemos que también discutir política de Estado. Es decir, política de Estado que tenemos que discutir, es decir, bueno, ahora que gracias a ese aporte a las grandes fortunas, que cosa que soy coautor también de ese proyecto, se ha hecho la obra, por ejemplo, del gasoducto, donde nuestro país ya comenzó a ahorrarse más de 7.500 millones de dólares por año, y vamos a estar en condiciones, ya estamos en condiciones de exportar también el gas, con el tema del canal de Magdalena. Sí. Todos hablan también de 6.000, 7.000 millones de dólares que puede entrar a nuestro país. Bueno, hay que apuntar en esas cosas cuando uno habla de palancas clave de nuestra economía, ¿no? Está bien, perfecto. Juan Carlos Alderete, diputado nacional de Unión por la Patria, sobre todo dirigente social de la corriente clasista y combativa. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes, muy buenas tardes.